tus comentarios. El día de hoy, fíjese que cuando yo predico, no me gusta mucho usar mucho versículo. No me gusta, me es más atractivo utilizar uno y a lo mejor, a lo mucho, utilizar dos. Pero en esta ocasión, el tema que vamos a ver podría sonar a que es suposición. Porque tenemos una cultura en México, tenemos una cultura en donde cuando estamos transmitiendo este mensaje, piensan que el personaje de esta historia siempre lo han visto como el más malo de todos. O sea, no ha existido una persona más mala que Judas Iscariote. No ha existido una persona, un peor villano. Es el villano favorito. A mí me tocó crecer en el catolicismo y me tocó que me presentaran a Judas como eso, que me presentaran a Judas como el enemigo de Dios, que me lo presentaran como el mismísimo Satanás. Y había algo que no me cuadraba cuando me lo presentaban así, porque yo decía, bueno, o sea, ¿cómo es posible que Dios haya permitido que esta persona estuviera en este proceso de la traición y todo, y que le haya permitido vivir junto con su hijo durante muchos años? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué le permitió estar con él, acompañarlo? O sea, si se supone que desde un principio... Entonces, no me cuadraba y me clavé en estudiarlo. Me ayudó muchísimo un libro de mi pastor que se llama Roberto Tinoco, que el libro se llama Los 12. Te lo recomiendo muchísimo, lo puedes encontrar en Amazon. Y me ayudó muchísimo a entender a Judas, pero sobre todo la oración. Y en oración el Espíritu Santo me dijo muchísimas cosas que quiero platicarte el día de hoy. Así que, ¿qué te parece si arrancamos este tema que se llama, como lo ves aquí en pantalla, Amigo Adelante? Y Amigo Adelante está basado en el siguiente versículo que quiero leer contigo. Y si me acompaña sería fenomenal. El versículo dice: entonces Judas fue directamente a Jesús. Saludos, Rabí, exclamó, y le dio el beso. Jesús dijo: amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer. Y es así como se llama este título de esta predicación para compartir el día de hoy. Judas Iscariote. Fíjate muy bien, Judas, ahora sí que Judas en el nombre ya llevaba la penitencia. Mira, su nombre significa Judas alabanza. Y después Iscariote significa hombre de muerte, o sea, asesino. O sea, desde ahí, fíjate, Iscariote, hombre de muerte, asesino. Así que desde el nombre él ya estaba, ya muy bien que digamos, ya no estaba. Pero quiero que recuerdes que Jesús subió al monte para orar. Y el Espíritu le reveló de esos 70 que lo seguían, quiénes iban a ser los 12 apóstoles, los 12 discípulos que iban a acompañarlo durante todo el proceso, los 12 que iban a estar ahí con él siendo su mano derecha. Él subió, o sea, no los escogió nada más así, tú, no, se preparó, oró. Y esta historia trata sobre la traición y la gracia, pero sobre todo trata sobre el tiempo. Cuando Judas llega con estos 70 y después escogen a los 12, Judas venía de Criot, como te lo mencioné en su nombre. Eso significa que era el único que no provenía de Galilea como los otros. A lo que voy con esto es que las mañas, el estilo, las maneras que tenía y todo lo que tenga que ver con él no se conocía. ¿Por qué no se conocía? Porque no conocían al Judas de niño, no conocían al Judas de adolescente, no conocían al Judas que fue creciendo. Ellos solamente conocían al Judas que les presentaron. ¿Te ha pasado que luego llega a tu vida una persona que te dice muchas cosas, te enseña muchas cosas, te promete muchas cosas, pero en realidad no conoces nada sobre su pasado? Y únicamente por la relación que tienes con Dios, tú confías completamente en esa persona. A mí me ha tocado que personas que vienen y que se dicen de Dios, me han traicionado y me han hecho cosas que, pues, ¿para qué te platico? Pero en realidad no conocían el evangelio, en realidad no eran cristianos. Ellos comentaban que conocían y sabían de Dios, y por sus acciones te demostraban que realmente no eran cristianos. Te demuestran por sus acciones que realmente no forman parte del pueblo escogido de Dios. Y Jesús lo dijo: por sus frutos los conoceréis. Bueno, los apóstoles tenían a Judas entre ellos y no conocían nada de él, solamente conocían lo que él decía.
Digamos así, por ejemplo, Judas contaba una historia, esto es si es suposición, digamos que Judas contaba, no, yo una vez, así como cualquier superhéroe, vi un gatito y fui, lo agarré y lo bajé y 10 personas me lo reconocieron. Si él contaba eso, a los apóstoles lo único que podían decir es, ok, y confiar que por testimonio y por temor de Dios no estaba mintiendo. Pero en realidad no se conocían las cosas de Judas, pero sus acciones y sus frutos revelaban quién era. Quiero que me acompañes a la siguiente diapositiva, porque es ahí donde vamos a poder ver lo que te estoy diciendo. Fíjate muy bien. Aquí vamos con la siguiente diapositiva que dice, Juan 12:6. No es que a Judas le importaran los pobres, en verdad era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Quiero que lo leamos otra vez. Juan 12:6. No es que a Judas le importaran los pobres, en verdad era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Aquí Judas nos estaba mostrando realmente quién era. Era una persona que necesitaba más. Era una persona que tenía una ferviente necesidad de tener algo que no era de él. Fíjate bien, cuando esta persona robaba, yo me pregunto, ¿para qué usaba ese dinero? O sea, él andaba con el maestro a cada momento. Él estaba con los discípulos en cada momento. No es que tuviera un tiempo libre para poder ir a gastar ese dinero. No es que porque ellos se trabajaban todo el día con el Señor. No es que tuviera un banco a donde pudiera ir a depositar lo que poco a poco iba sustrayendo. En realidad, cuando Judas sustraía de la bolsa, nos muestra dos cosas. Uno, no confiaba completamente en que sus recompensas ya estaban dadas, aunque todavía no las tuviera. Y la segunda nos mostraba que tenía una necesidad de ser más. Fíjate esto, todos los discípulos estaban al mismo nivel. Todos los discípulos caminaban juntos, todos los discípulos se alimentaban juntos, todos los discípulos se vestían juntos y demás. Lo que nos está mostrando Judas es que él siempre quiso más. Él buscó la manera de tener más que los demás. ¿Qué nos refleja? Una baja autoestima. Nos refleja una necesidad de ser reconocido. Nos refleja una necesidad de que la gente viera que él tenía más. Nos muestra una necesidad de reconocimiento. Y muchas veces nosotros podemos ser esa persona. Muchas veces tenemos dones y talentos y tenemos promesas que Dios ya nos marcó y tenemos un destino o tenemos un ministerio o tenemos una promesa que Dios ya estableció sobre nuestra vida, pero no se ha activado. Y lo que nosotros estamos haciendo, en lugar de permitir que se active, tal vez lo está bloqueando. Judas nos está mostrando que su ambición nació desde antes de que le ofrecieran las 30 monedas de plata. Y te voy a explicar por qué. Fíjate lo que vamos a leer. Antes de esto, quiero mostrarte el primer grave error de Judas. El primer gran error de Judas. Esta historia está marcado dentro del marco siguiente. Jesús entra a una casa y en esa casa sacan una botella de perfume fragante. Lo abren y con eso lavan los pies del Señor. En ese momento Judas dice, hey, ¿no era mejor que este perfume lo vendiéramos y ese dinero lo usáramos para los pobres? Y después de eso Juan dice, no es que le importaran los pobres, lo que pasa es que era un ladrón. Y al ser un ladrón, pues si ese dinero del perfume entraba a la bolsa, pues él lo podía agarrar porque él lo tenía. En México usamos un dicho que es, lee entre líneas. Leer entre líneas significa leer dentro del texto, indirectas pues. Y aquí está el primer gran error de Judas. Le quitó valor al maestro. Le dijo, ¿cómo es posible que nos gastemos un perfume en ti? ¿Te imaginas eso? Si yo te diera la oportunidad a ti de que estuvieras frente al maestro,
Si Dios te diera la oportunidad de estar cara a cara con Él, aprendiendo, o sea, que llegara una máquina transportadora y te llevara a ese momento, ¿qué hubieras hecho? Si en ese momento Judas le dice, no, es que era mejor, en lugar de gastarlo en ti, entre líneas, en lugar de gastarlo en ti, mejor lo debimos haber usado en los pobres. Al Maestro, al Hijo de Dios, al que habían hecho hacer señales milagrosas, al que les había dado enseñanzas que nadie les había dado, aquel que sus enemigos decían, no hemos escuchado a nadie hablar como ese hombre. A ese personaje, a esa grandeza, Judas le quitó valor. Desde ahí vino el primer error de Judas. Imagina eso, quitarle importancia a Jesús. Ahora, te quiero mostrar lo siguiente. El problema, al igual que como te lo dije ahorita, el problema de Judas, el verdadero problema siempre fue el siguiente. Y aquí te va. Ve esto. Su ambición. Y como te dije, en la Iglesia Católica nos han mostrado que lo vendió por 30 monedas de plata y en todos lados nos han enseñado 30 monedas de plata y nosotros creemos que fue un traidor, que traicionó al Maestro por dinero. Y está el versículo que te acabo de leer, que tú podrías decir, bueno, es por dinero entonces. Todo lo que hizo Judas siempre fue por dinero, por la necesidad. No. No perdamos el foco. El que fuera ladrón, lo único que nos mostraba es su necesidad de tener más que los demás. Su necesidad de tener lo que otros no tenían. Fíjate lo que dice el pasaje número 6, y aquí se aclara todo. Fíjate muy bien en la diapositiva número 6, Lucas 22, acompáñame conmigo, Lucas 22, 29. Está hablando Jesús. Así como mi Padre me concedió un reino, yo ahora les concedo el derecho de comer y beber a mi mesa en mi reino. Y se sentarán sobre tronos y juzgarán las 12 tribus de Israel. Quiero que lo leamos otra vez. Lucas 22, 29. Así como mi Padre me concedió un reino, yo ahora les concedo el derecho de comer y beber a mi mesa en mi reino. Y se sentarán sobre tronos y juzgarán las 12 tribus de Israel. Imagínate a ese hombre, ese perfil que ya te platiqué. Un hombre que no tenía nada donde estaba, al grado de que salió de su pueblo, un hombre del que su pasado no se conoce nada, un hombre que necesita reconocimiento, un hombre que necesita y quiere lo que otros tienen, y un hombre que quiere ser más. Y en eso Jesús, el gran maestro, ojo, esto no se lo está prometiendo Pedro, no se lo está prometiendo Juan, no se lo está prometiendo nadie, se lo está diciendo el Señor, se lo está diciendo Jesús mismo, le está diciendo, va a llegar un momento en que te vas a sentar sobre un trono y tú vas a juzgar las 12 tribus. No, hombre, en ese momento Judas dijo, por fin alguien se dio cuenta de quién soy yo. Por fin alguien más pudo notar en mí lo que yo sé que soy, un rey, que yo tengo la capacidad de juzgar, que yo tengo la capacidad de gobernar, porque yo conozco perfectamente la ley, porque yo conozco perfectamente lo que Dios quiere. Por eso Dios me va a poner ahí, por eso Jesús me está preparando, porque yo voy a ser un rey. Por fin alguien lo vio. En ese momento Judas de seguro sintió un gozo en su interior de decir, gloria a Dios, sí, lo recibo, como decimos ahora. Amén, lo recibo. Pero no se puso a pensar lo que tenía que pasar para que llegara a esa mesa. No se puso a pensar lo que tenía que pasar para poderse sentar en ese trono. Por si todavía no te queda claro la necesidad que tenía Judas de ser alguien, quiero que veas lo siguiente conmigo. Hasta aquí puedes, en ciertas cosas, sé que no en todo, pero en ciertas cosas, por más cruel que se escuche, te puedes identificar un poquito con Judas. Tal vez tú eres alguien que ya ha vivido bastante en el Evangelio, que has tenido una promesa de parte de Dios, y que sientes en tu ser más profundo una necesidad
de subirte a hacer lo que te gusta, que es servir a Dios, de demostrar lo que tú estás seguro y consciente vive en tu ser. Y ¿sabes qué? Si lo tienes es por algo. Si tú tienes una necesidad de que la gente te escuche, si tú tienes una necesidad de cantar, si tú tienes una necesidad de enseñar, si tú tienes una necesidad de aconsejar, si tú tienes una necesidad de dar palabra, es porque Dios te depositó esa necesidad. Nadie está peleado con que Dios te haya entregado una promesa y te haya entregado un ministerio. A Judas se lo entregó. A Judas le dio una promesa. El problema es el tiempo. El problema es esperar. El problema es saber cuándo estás listo para recibir lo que Dios depositó para ti. En la siguiente diapositiva quiero que veas junto conmigo lo siguiente. Si todavía no te queda claro la necesidad que tenía Judas, chécate lo que dice él. ¿Qué me van a dar? En la siguiente diapositiva, que es el 8, por favor, gracias. Dice, Mateo 26:14. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes y preguntó: ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? Y ellos le dieron 30 piezas de plata. A partir de ese momento, Judas comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. Regresamos con mucho gusto. La ambición de Judas lo llevó a querer acelerar el tiempo. Él lo que realmente quería era que se mostrara quién era Jesús. Pero no nada más por buenas intenciones. Él lo que quería es que fuera su tiempo. Esta es una confirmación de su perfil. ¿Qué me van a dar? Es lo primero que pregunta. ¿Qué me van a dar por traicionarlo? Quiero que te pongas en esta sintonía conmigo. Imagínate, o sea, él dijo, no hombre, el mejor negocio del mundo. Fíjate esto. Imagínate que yo ahorita te doy a ti la oportunidad de sacar un mensaje en todo el mundo en un momento rapidísimo. Ejemplo, digamos que Jesús vive contigo, tú vives con Él, está en carne, aquí está en cuerpo, estamos en los tiempos de Jesús, pero ya existe toda esta tecnología. Y yo como productor llego y te digo, a ver amigo, vamos haciendo esto, ¿qué te parece si yo hago que con drones en todo el cielo, en cualquier parte del mundo, se haga una pantalla gigante? Y en esa pantalla gigante vamos a transmitir lo que tú quieras. Claro que pondrías a Jesús a hablar. Y dirías, sí, te lo compro. ¿Cuánto cuesta el espacio? Lo que cueste te lo compro. Lo que tú me pidas yo te lo doy. Yo quiero ese escenario para mi maestro. Porque en ese momento todo mundo va a poder verlo. Yo lo único que necesito es que todos en ese momento escuchen a Jesús. Ponte a pensar esto. Imagínate que se pudiera lograr. Imagínate que la pantalla que el cielo se pudiera convertir en una pantalla gigante y tú pudieras transmitir un mensaje a todo el mundo en el mismo momento. Obviamente sería sobrenatural. Y obviamente todo mundo diría, ¿qué está pasando? Y saldría a verlo. Bueno, Judas pensó eso. A Judas le dieron la oportunidad de que todo el mundo viera quién era el Hijo de Dios en un escenario, en un juzgado, en un lugar en donde todo el mundo iba a poner atención. No los que ya creían en Él, sino los que no lo conocían. Y por eso dijo, pues vamos a llevarlo al juicio. ¿Qué va a pasar? Que lo vamos a llevar al juicio y en ese momento van a bajar ángeles del cielo. Él les va a demostrar que es el Hijo de Dios. Lo van a nombrar rey y todo mundo se va a dar cuenta que Jesús es el Hijo de Dios. Y cuando todo mundo se dé cuenta de que Él es el Hijo de Dios, necesita quien reine con Él. Y me dan mi trono. Pues te vuela la cabeza. En ese momento en que hagamos que todo mundo se dé cuenta de que Jesús es el Hijo de Dios, lo nombran rey y cuando Él sea rey va a tener que gobernar y es ahí cuando se cumple mi promesa de que yo voy a juzgar junto con Él a las 12 tribus.
Judas no sabía que existía América. Judas no sabía que existía el Oriente, o sea, China y todo eso. Judas sabía lo que ellos, es más, cuando Jesús habla con ellos les dice Samaria, Judea y esto, o sea, les habla lo que ellos conocían. No les dijo, después de esto vayan y prediquen a América, ya Canadá, ya Australia. No les dijo eso, no lo conocían, ellos no tenían idea. No tenían la tecnología que tenemos, no tenían los mapas que tenemos. En ese momento Judas, para él, el mundo era lo que él conocía. ¿Cuántas veces te ha pasado lo mismo? ¿Cuántas veces has vivido una situación y tú estás convencido que fuera de esa situación no hay nada más? ¿Cuántas veces te ha pasado que tienes la oportunidad de demostrar algo, pero la manera de hacerlo no es la correcta? ¿Cuántas veces no has querido adelantar el tiempo? Judas lo que quería era recibir su trono. Porque en su perfil nos muestra perfectamente que él lo que necesitaba era demostrar que era más que los demás. Desde un inicio, él siempre buscó el reconocimiento. Entonces, cuando le dicen, oye, entréganoslo. Entréganos y nosotros lo llevamos al juzgado. Y él piensa, sí, en el juzgado se dan cuenta y nos entregan lo que es de nosotros. Pero ahí te viene lo más fuerte. Judas quiso mercadear su promesa. Judas quiso no solamente su promesa, sino que le quiso sacar provecho a su promesa. Porque él pudo haber dicho, sí, yo se los entrego. Pero dijo, no, yo mato 2 pájaros de un tiro. Yo me quedo con mi reino y aparte me pagan. Y mercadeó. Llega y les dice, ¿cuánto me van a dar? 30 monedas de plata. 30 monedas de plata, 30 piezas de plata. El peor negocio de la historia, haber vendido al Hijo de Dios por 30 monedas. Pero ¿sabes qué es lo más fuerte de esto? No nos muestra cuánto valía Jesús para él. Muestra cuánto valía él. Él dijo, yo soy capaz de traicionarlo a él por 30 monedas de plata. No le puso precio a Jesús, se puso precio a él mismo. ¿Cuántas veces no te has puesto tú tu propio precio? ¿Cuántas veces no has dicho tú, yo valgo más que aquel? Yo soy mejor que aquel. Ese que está ahí no debería ser el que canta, debería ser yo. Ese que está ahí no debería ser el que predica, debería de ser yo. Te digo algo, la manera de servir a Dios no es en un púlpito. La manera de servir a Dios es todos los días, desde que te despiertas y hasta que te duermes. Decía un escritor muy famoso, que se me fue el nombre, pero ahorita me voy a acordar, predica todo el día y si hay necesidad habla. Judas se puso precio él mismo, dijo, por 30 monedas de plata hago que él lo arresten. No le puso precio a Jesús, se puso precio él. Después de esto viene la parte más fuerte, y aquí es donde quiero que te enfoques muchísimo conmigo, porque estoy seguro que en lo que viene sí te vas a identificar. A lo mejor en lo otro batallaste, pero en esto estoy seguro que lo vas a vivir junto con él. Fíjate muy bien lo que pasa aquí. Dice, dicho esto, estamos en la última cena. Jesús se angustió profundamente y declaró, ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber a cuál de ellos se refería. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba a su lado. Simón Pedro le hizo señas a ese discípulo y le dijo, ¡Ey! Pregúntale a quién se refiere. Señor, ¿quién es?, preguntó él reclinándose sobre Jesús. Aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato, le contestó Jesús. Acto seguido mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo Jesús.
Ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo eso Jesús. Como Judas era el encargado del dinero, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que comprara lo necesario para la fiesta o que diera algo de dinero a los pobres. En cuanto Judas tomó el pan, salió de allí y era de noche. Chécate muy bien, quiero que leas otra vez conmigo. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Mira, me ha tocado muchísimas veces escuchar a gente que me diga, es que Dios me dijo, es que yo estoy seguro que Dios quiere que haga esto, es que Dios me dijo que me salga de esa iglesia, es que Dios me dijo que ese no, que yo sí, es que Dios me dijo que esto, es que Dios me dijo que el otro, es que imagínate esto. Judas dice ahí que él ya estaba buscando el momento para traicionar a Jesús. Todo mundo conocía a Jesús, era el personaje más conocido en esos momentos. Y Judas estaba buscando el momento. Ahí dice que en ese momento Satanás entró en él. Pero no solamente dice eso, habla, fíjate muy bien esta analogía, habla de que Judas estaba muy cerca de Jesús, porque Jesús dice, a aquel que le dé el pan que voy a mojar en mi plato, significa que estaba al alcance de su brazo. Significa que estaba Juan de un lado, no sé de cuál, Juan en un lado, y después de Juan, o del otro lado de donde estaba Juan, estaba Judas. Estaba cerca de Jesús, estaba cerca del Hijo de Dios, estaba cerca del Maestro. Muchas veces tú puedes estar cerca de Dios y puedes estar en una comunión bien fuerte con Dios, y aún así pueden venir pensamientos de carne a ti que no son los que Dios quiere. Judas no estaba lejos, Judas estaba enseguida, dándonos una analogía de que no tienes que estar muy lejano para traicionar lo que Dios quiere para tu vida. Puedes estar metido todo el día en la iglesia, puedes estar cada miércoles, cada sábado, cada domingo, puedes tener 5, 10, 15, 20 años en Cristo, y Cristo ni un solo día adentro de ti. Cuando le dio el pan, Satanás entró. En ese momento Judas dijo, Judas, imagínate, o sea, Judas está enseguida, ya le habían pagado porque lo iba a traicionar, o sea, ya estaba marcado el plan, él estaba esperando el momento, la Biblia lo dice, estaba esperando el momento, y a lo mejor él estaba diciendo, no, pero es que no, ¿cómo lo voy a traicionar? No, pero es que sí, y en eso Dios le dice, ve y haz lo que tienes que hacer. ¡Pum! Sí, cierto, Dios quiere, ¡pum! Confundió la voz de Dios. Cuando le dijo eso, Judas pensó que Dios estaba certificando lo que él pensaba. Él había estado cerca de Jesús y había visto que él conocía lo que sentían los corazones de los que estaban enseguida de él. Entonces en ese momento Judas dijo, sí, lo sabía, soy un genio. Sí, es como yo había dicho, hay que ir, lo llevan al juicio, en el juicio entran todos y se ve que es el Hijo de Dios y nos entregan el trono. Dios se dio cuenta, Jesús se dio cuenta que soy un genio, Jesús se dio cuenta que yo ya entendí el propósito, Jesús se dio cuenta que yo ya sé para qué fui hecho, Jesús se dio cuenta que yo hice un plan perfecto, pero no, porque el plan perfecto no sale de tu cabeza. El plan perfecto sale del corazón de Dios. El plan perfecto no tiene ningún obstáculo. El plan perfecto se encuentra cada puerta abierta porque viene de Dios. Así que la duda que tenía Judas se la aclaró la voz de Dios. La voz de Jesús se la aclaró. Pero no era así. Él pensó. ¿Cuántas veces no has estado en pecado y Dios te usa? A mí me ha pasado. Si buscas en las redes sociales mi testimonio, te vas a dar cuenta que yo platico que cuando en un momento que me alejé muy fuerte de Dios, llegó un día que me usó. Los dones son irrevocables, dice la Biblia, y no es que tú los puedas usar cuando tú quieras. Cuando los dones fueron depositados en ti, Dios te usa cuando Él quiera. Aunque tú no quieras, Dios te usa. A lo mejor ni cuenta te estás dando de que Dios te está usando, pero Dios te usa.
Entonces, cuando estás en esa situación y cuando estás teniendo algo y Dios de todos modos te usa, tú dices, entonces Dios está de acuerdo con lo que yo estoy haciendo. Y no es así, porque Dios no se contradice a sí mismo. Dios dejó algo claro, la Biblia. Si tu propósito, tu ministerio y tu llamado está conforme a lo que dice la Biblia, hazlo así. El puro hecho de que tú preguntes, ¿estará bien? En ese momento está mal. Lo que viene de Dios, jamás lo vas a poner en duda de si está bien o no. Tu corazón te va a mostrar que está bien, porque viene de Dios. Así que tal vez has pasado por una situación en donde, a pesar de estar equivocado en lo que piensas y en lo que sientes, Dios te usa. Pero no es porque se te santifique, ni es porque esté de acuerdo con lo que estás viviendo. Es porque los dones son irrevocables. Usa un burro, ¿por qué no te va a usar a ti? Usa un burro, ¿por qué no me va a usar a mí? Cuando Jesús le dice, ve y hazlo, él dice, sí, yo sabía, lo sabía, Dios quiere que lo haga. Lo sabía, me voy a salir de esa iglesia. Lo sabía, voy a ir a confrontar a tal hermano. Lo sabía, voy a hacer esto. No, espérate. Toda bendición ya fue depositada por ti en el nuevo pacto, gracias a lo que hizo Jesucristo. Tú no puedes hacer absolutamente nada para merecer el reino. Él ya lo hizo todo. Pero hay un tiempo, hay un plan, hay momentos. No es como tú dices, es como dice Dios. Avancemos en lo siguiente. Después de eso, Judas viene empoderado y listo, porque según él, Jesús le había dicho que estaba bien. Avanza, y en el capítulo 26 de Mateo, su verso 49 dice, entonces Judas fue directamente a Jesús. Saludos, Rabí, exclamó, y le dio el beso. Jesús dijo, amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer. Después de eso, arrestan a Jesús. Y tú ya sabes la historia. Pedro le mocha la oreja a uno. Jesús agarra la oreja, se la pone, se la reconstruye, todo bien. En ese momento Judas tal vez todavía sentía que estaba correcto. Y vamos a ponernos en el lugar de Judas. Jesús le dijo, amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer. ¿Cuántas veces no ha sido Jesús ese amigo para ti? ¿Cuántas veces, sabiendo lo que iba a pasar, de todos modos Jesús dijo, sí, arréstenme, yo me entrego por él. Es mi amigo, lo amo tanto que me entrego por él. Lo quiero y lo amo tanto que meto a las manos al fuego por él. Me entrego, llévenme, porque lo amo, llévenme, porque lo amo a él. De ahí se lo llevan. Imagínate a Judas buscando seguir la situación. Llegan al juicio y en ese momento Judas está listo y está esperando que pase. Está viendo ahí, ok, ya, ahí vienen los ángeles. Aquí se va a demostrar que es el Hijo de Dios. Le van a decir que es el Hijo de Dios. Me van a entregar mi trono. Ya viene mi trono. No pasa nada. Bueno, mañana, ya está otra vez en el juicio. Sí, aquí va a pasar. Híjole, vamos Jesús, vamos, demuéstrale que eres el Hijo de Dios. Vamos, ¿qué está pasando? Vamos. Sí, vamos. Y de ahí el camino a la cruz. No, bueno, pues ¿a qué horas? Y llega un momento en que Judas se da cuenta que vendió, que traicionó y que condenó a muerte a su maestro. ¿Qué es lo que hace? Va y les da el dinero. Va, busca un árbol con una cuerda en la mano. Se dio cuenta que el plan de Judas no era el plan de Dios. Se dio cuenta que ese trono no iba a llegar por su culpa. Se dio cuenta que había condenado a muerte a aquel que lo había amado más que a cualquiera. Se dio cuenta que había condenado a muerte a aquel que le había perdonado cada cosa y cada error en vida.
el único que realmente le había mostrado incondicionalidad, a ese lo había condenado a muerte. No pudo con la culpa. Y tú me puedes decir, bueno, Pedro también lo traicionó. Pedro también no hizo las cosas como las tenía que hacer. A Pedro llega, lo confrontan y él dice, no, yo no lo conozco. No, no es cierto. Pedro también lo traicionó, al igual que Judas. ¿Quieres saber cuál es la diferencia entre Pedro y Judas? ¿Cuál es la gran diferencia entre la traición de ellos dos? No es la cantidad de traición. La única diferencia entre Judas y Pedro son 3 días. La única diferencia entre el pecado de Pedro y el pecado de Judas son 3 días. Pedro fue al árbol correcto. Judas se fue a un árbol a ahorcar. Pedro esperó 3 días y fue al árbol correcto, a Cristo. Fue a presentarse ante Él. Fue a decirle, me equivoqué, perdóname. Judas no. Judas no aguantó 3 días. Se fue al árbol, se amarró, se aventó. La Biblia marca que esa rama se quebró, cayó al piso, su cabeza explotó, por así decirlo, y los sesos salieron. ¿Por qué diría eso la Biblia? Muy sencillo. Es una analogía perfecta de demostrarte que lo malo al final siempre sale. Aquella conspiración, aquel pensamiento, aquella mentira, aquella cosa, al final siempre sale si no te acercas a Dios. A Judas el tiempo lo carcomió. 3 días. 3 días. Y hubiera pasado lo mismo que Pedro. Cuando Jesús llega y vuelve, les dice, díganle a todos, ya Pedro. Si Judas hubiera estado vivo, yo estoy seguro, porque conozco al Maestro, porque conozco a Dios, porque lo he leído. Claro que lo hubiera perdonado. Claro, murió también por él, nomás que el otro tonto primero se mató. Hubiera llegado con él, hubiera la cita, hubiera cambiado y hubiera dicho, díganle a Pedro y a Judas que allá los veo. Y hubiera llegado y lo hubiera abrazado y le hubiera dicho, amigo, así tenía que ser. Mi padre te ha enseñado algo. No es como tú quieres, es como Dios quiere. Pero no se esperó. No fue al árbol correcto. Se fue otra vez a su propio árbol. Se fue otra vez a lo que era su propiedad. Fue a matarse otra vez en donde estaba él. Siempre pensó en él y nunca pensó en lo que Dios quería para él. Pedro no. Lo más triste de esta historia, yo sé que hasta aquí ya es horrible, pero lo más triste de esta historia está en la siguiente diapositiva. Escucha esto. Dice, luego todos oraron. Hechos 1:24. Señor, tú sabes lo que nosotros pensamos y sentimos. Por eso te rogamos que nos muestres cuál de estos dos debe hacer el trabajo que a Judas le correspondía. Después de eso se hizo un sorteo y Matías resultó elegido. Desde ese día Matías se agregó al grupo de los apóstoles. Lee conmigo esto. Léelo por favor. 25. Debe hacer el trabajo que a Judas le correspondía. Debe hacer el trabajo que a Judas le correspondía. Había un plan para Judas. Había un trabajo para Judas. Había una recompensa para Judas. Y por 3 días no la obtuvo.
A lo mejor tú también ya estás cansado. A lo mejor tú también ya no aguantas la espera. A lo mejor también tú ya no hayas hasta cuándo Dios te va a entregar ese trabajo que tiene para ti. Pero no importa, porque Él es Dios. Y si te lo prometió, te lo va a dar. No importa el tiempo, importa tu paciencia. No seas como Judas. Que 3 días no te priven de lo que va a pasar. Pueden ser semanas, meses, años. ¿Qué importa si estás en el plan de Dios? No quieras que las cosas sean a tu tiempo. Aprende a que las cosas son en el tiempo de Dios. La cita que te dije dice, el trabajo que a Judas le correspondía, tú sabes quién es Dios. Y Dios no te manda a hacer un trabajo sin tenerte la paga lista de ese trabajo. Dios no te manda a hacer algo sin la recompensa de eso algo que vas a hacer. Judas no solamente perdió el perdón, también perdió el proyecto de vida que Dios tenía para él. Quiero invitarte a que no seamos Judas. Quiero invitarte a que juntos renovemos un pacto con Dios. Cuando Dios hace un pacto, lo hace. No es abogado, no es un hombre, no es alguien que no te va a cumplir, es Dios. ¿Qué te parece si ahí donde estás cierras tus ojos y renuevas un pacto con Él? No importa cuánto tiempo tengas en la fe, no importa cuánto tiempo tengas esperando a que llegue eso. Cierra tus ojos y dile: Señor, el día de hoy me presento ante ti. Conozco perfectamente que tú no tienes ningún problema conmigo. Sé que te he fallado. Sé que no me he esperado. Pero también sé que me amas demasiado. Sé que no es por obras. Sé que es por fe. Sé que es por amor. Y por eso, hoy hago un nuevo pacto contigo. Hoy te pido que estés conmigo hasta el último de mis días, hasta aquel momento en que pueda llegar a ti. Que tu plan se cumpla en mi vida. Que tus fuerzas sean mis fuerzas. No importa qué quiero. Hoy quiero lo que tú quieres para mí. Úsame como tú quieras, en donde tú quieras, cuando tú quieras y donde tú quieras. Entiendo que por gracia llegamos a ti y te pido que mi fe no falle. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias por prestarme tus oídos. Muchísimas gracias por estar compartiendo este tiempo conmigo. Para mí es un honor. Estoy muy agradecido con la gente de Casa de Avivamiento por esta oportunidad de platicar contigo. Que Dios te bendiga muchísimo, que te use muchísimo. Y quiero dejarte mis redes sociales por si quieres conocer un poquito más de mí. En Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, todo. Estoy como @soy Aarón Aragón. De hecho, el por qué se llaman así, Soy Aarón Aragón, tiene una historia que precisamente si te metes a buscar los contenidos que tenemos, tal vez lo puedas encontrar. Muchísimas gracias nuevamente por tu atención.